El aire en el comedor de la mansión en Lomas de Chapultepec era tan frío como el mármol pulido de la interminable mesa. La arquitectura, una obra maestra del minimalismo moderno, se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Gigantescos ventanales de piso a techo enmarcaban un jardín diseñado con precisión geométrica, un tapiz de verdes y grises que exhibía más técnica que vida, un paisaje perfecto pero desalmado. La luz de la tarde de la Ciudad de México se filtraba a través de ellos, proyectando largas y solitarias sombras que danzaban sobre las paredes blancas y desnudas, acentuando la opulencia hueca del espacio. Era un santuario dedicado al éxito material, un monumento de concreto y cristal que gritaba en silencio la profunda soledad y la pobreza emocional que habitaba entre sus muros. Cada objeto, desde las sillas de diseño italiano hasta la cubertería de plata, parecía elegido para impresionar, no para acoger. En un extremo de la vasta mesa de mármol se sentaba Sofía, una niña de 7 años que parecía una muñeca de porcelana olvidada en una casa de exhibición. Su pequeño cuerpo estaba engullido por una silla demasiado grande para ella, y sus pies no alcanzaban a tocar el suelo. Vestía un impecable vestido de lino blanco, seleccionado por su madrastra Verónica, una prenda que parecía más un uniforme de perfección que ropa infantil. Sus grandes ojos cafés, normalmente llenos de la curiosidad propia de su edad, estaban nublados por una tristeza profunda y un miedo latente. Frente a ella, un plato de autor, una construcción culinaria con espumas y reducciones que desafiaba la lógica del paladar de un niño. Verónica, sentada en el extremo opuesto, una figura elegante y gélida, la observaba con una impaciencia apenas disimulada, acentuando la insalvable distancia que las separaba. Arturo, a sus 48 años, era un hombre forjado en el acero de las finanzas y la tecnología, un titán que había construido un imperio desde la nada. Su traje, Brioni cortado a la medida, no lograba ocultar la fatiga que pesaba sobre sus hombros. En las salas de juntas, su mirada era un arma, aguda, penetrante e intimidante, capaz de desmantelar a sus oponentes con una sola ojeada. Pero aquí, en el santuario de su propio éxito, esa misma mirada se volvía vaga, perdida en un horizonte interno de culpa y desconexión. Amaba a su hija Sofía con una ferocidad que él mismo apenas comprendía, pero solo sabía demostrarlo con los ladrillos de su fortuna, proveyendo una seguridad material que no podía sustituir la ausencia de un abrazo. Había delegado su crianza, su afecto, su responsabilidad, primero a un ejército de nanas y ahora a Verónica, su nueva esposa, convencido erróneamente de que el dinero era el ungüento universal para cualquier herida del alma. La tensión en el comedor se podía cortar con un cuchillo. Verónica, con una voz que era seda y veneno a la vez, insistió por tercera vez: «Sofía, cómetelo todo. Un plato así es un privilegio. Debes aprender a apreciarlo». La niña, con el mentón temblando, apenas se atrevió a mirar a su madrastra. El plato gourmet, con su estética impecable, le resultaba ajeno, un símbolo más de la nueva vida que intentaban imponerle, una vida donde los recuerdos de su madre eran borrados sistemáticamente. Cada bocado se sentía como una traición. La comida, ese vehículo universal del amor y el cuidado, se había convertido en un campo de batalla, un instrumento de opresión silenciosa en su propio hogar, donde se le negaba hasta el consuelo de los sabores familiares que la conectaban con el pasado, con el amor que había perdido de forma tan abrupta y dolorosa. Finalmente, el frágil dique de contención de Sofía se rompió. Las lágrimas que había estado aguantando con todas sus fuerzas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. Con un pequeño empujón, casi imperceptible pero cargado de toda su desesperación, apartó el plato. Su voz, un susurro entrecortado y suplicante, atravesó el silencio sepulcral del comedor. «No quiero comer esto. Por favor, quiero la comida de mamá». La frase quedó suspendida en el aire, un eco del duelo que la consumía. Verónica reaccionó con una frialdad calculada, su rostro endureciéndose en una máscara de desaprobación. «Qué niña tan malcriada y manipuladora, siempre usando a tu madre como excusa para hacer un berrinche». La crueldad de sus palabras era un golpe directo al corazón herido de la pequeña, una invalidación total de su dolor. En ese preciso instante, la imponente figura de Arturo apareció en el umbral del comedor sin ser anunciado. Había regresado un día antes de un viaje de negocios a Monterrey, movido por un impulso inexplicable, una necesidad de volver a casa que no supo definir. Se detuvo en seco, el maletín de piel cayendo de su mano y golpeando el suelo con un ruido sordo. El eco de la súplica de su hija resonó en sus oídos, no como las palabras de una niña caprichosa, sino como la llamada de auxilio de un alma que se ahogaba. Por primera vez en 2 años no vio un simple berrinche infantil. Vio el reflejo de su propio duelo,
la manifestación pura de un dolor que él mismo había intentado enterrar bajo capas de trabajo, reuniones y una nueva relación que solo servía para anestesiar su conciencia. La mención de la comida de mamá fue la llave que abrió una compuerta en la armadura emocional de Arturo. En un instante, la imagen de su difunta esposa, Elena, inundó su mente. Ella en la cocina, con el cabello recogido y una sonrisa genuina, preparando con amor platillos sencillos que llenaban la casa de un aroma a hogar. Esa imagen tan vívida y dolorosa lo sacudió hasta los cimientos. Sin decir una palabra, avanzó con pasos decididos hacia la mesa. Ignorando la mirada atónita y furiosa de Verónica, llegó hasta Sofía, tomó el plato gourmet con una mano firme y lo arrojó a un lado con un gesto de desdén. Luego, fijó sus ojos en su esposa y pronunció, con una calma que helaba la sangre, una frase que marcaría el inicio del fin. Ella no va a comer eso. Fue una declaración de guerra, el primer acto de una rebelión personal contra el mundo artificial que había construido. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El gesto de Arturo, tan simple y a la vez tan sísmico, dejó a Verónica paralizada, con la boca entreabierta en una mueca de incredulidad y furia. Él, sin embargo, ya no le prestaba atención. Su universo se había reducido al rostro pálido y surcado por las lágrimas de su hija. Se arrodilló lentamente a su lado, un movimiento torpe y desacostumbrado para un hombre que pasaba sus días en la cima de rascacielos. «Perdóname, mi amor», susurró, su voz ronca por la emoción contenida. «Papá está aquí. Vamos a arreglar esto». Sofía lo miró con sus grandes ojos, asustados, sin atreverse a creer en ese cambio repentino, viendo en su padre a un extraño que, por primera vez, parecía verla de verdad, no como una posesión más en su inventario de lujos, sino como una persona con un dolor tan grande como el suyo. Dejando a Verónica petrificada en el comedor, Arturo tomó la pequeña mano de Sofía y la guió hacia la cocina. El personal de servicio, acostumbrado a una rutina inalterable, observó la escena con asombro. El chef principal, un hombre francés con un ego tan grande como su reputación, se adelantó para preguntar qué ocurría. Arturo, con una calma que no admitía réplica, simplemente dijo: «Gracias, chef. Puede retirarse por hoy. Yo me encargo de la cena». La orden era tan inaudita que el chef tardó unos segundos en procesarla, pero la mirada de acero de su patrón no dejaba lugar a dudas. La cocina, un laboratorio de alta gastronomía con superficies de acero inoxidable y tecnología de punta, de repente se sintió como un territorio desconocido para su propio dueño, que ahora la reclamaba. Una vez solos, un silencio incómodo se instaló entre padre e hija. Arturo abrió el modernísimo refrigerador, un panel de cristal que revelaba un orden perfecto de ingredientes exóticos y productos gourmet. Se sintió como un intruso. Buscó con la mirada algo simple, algo familiar. Su mente, acostumbrada a complejas hojas de cálculo y estrategias de mercado, luchaba por recordar una receta. ¿Qué llevaba una quesadilla? Queso, obviamente. Pero, ¿qué tipo de queso? Recordó vagamente a Elena comprando queso Oaxaca en el mercado de San Juan. Con una determinación renovada comenzó a rebuscar, moviendo frascos de trufas y paté para encontrar un paquete de tortillas de maíz y un trozo de queso humilde, escondido en el fondo como un tesoro olvidado. Sofía observaba cada uno de sus movimientos desde un rincón, sentada en un pequeño banco. Veía la torpeza de su padre, cómo luchaba para encender la estufa de inducción, cómo el queso se deshebraba con dificultad entre sus dedos grandes y poco habituados a tareas manuales. Era un espectáculo casi cómico. El magnate, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, completamente derrotado por la tarea de preparar el platillo más sencillo de la gastronomía mexicana. Pero en esa torpeza, en ese esfuerzo genuino, Sofía vio algo que no había visto en años: amor en acción. No un amor delegado, no un amor comprado, sino un amor presente que se ensuciaba las manos y estaba dispuesto a parecer vulnerable. El aroma del maíz tostándose en el comal y el queso Oaxaca derritiéndose lentamente comenzó a llenar la cocina, desplazando el perfume artificial y estéril de la mansión. Era un olor a hogar, un fantasma del pasado que volvía para reclamar su espacio. Cuando Arturo le entregó a Sofía un plato con 2 quesadillas doradas y ligeramente quemadas en los bordes, sus manos temblaban un poco. No era una obra de arte culinaria como las que creaba el chef, pero era un ofrecimiento, honesto, un puente construido con harina y queso para cruzar el abismo que los separaba. Sofía tomó la quesadilla con sus manitas y le dio un pequeño mordisco. El sabor la transportó instantáneamente a la cocina de su antigua casa,
a los brazos de su madre. Una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. La escena no pasó desapercibida para Verónica, quien había observado todo desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión gélida. En cuanto Sofía terminó de comer y Arturo la mandó a su cuarto a jugar, la confrontación estalló. ¿Se puede saber qué crees que estás haciendo, Arturo?, siseó, su voz cargada de un veneno helado. Estás minando mi autoridad frente a la niña y frente al servicio. La estás convirtiendo en una pequeña tirana que consigue todo lo que quiere con un berrinche. Para ella, el problema no era la tristeza de la niña, sino la grieta que Arturo acababa de abrir en la fachada de la familia perfecta que ella se esforzaba tanto por mantener ante su círculo social. Arturo, por su parte, se apoyó en el mostrador de cuarzo, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. No se trata de tu autoridad, Verónica. Se trata de mi hija, respondió con una voz cansada pero firme. Tiene 7 años y perdió a su madre. Tiene derecho a estar triste y a extrañar las cosas que la hacían sentir segura. Tiene derecho a comer una maldita quesadilla si eso le da un poco de consuelo. ¿No lo entiendes? Era la primera vez que verbalizaba el dolor de su hija, y al hacerlo, reconocía la profundidad de su propia negligencia. Se dio cuenta de que en su prisa por rehacer su vida, había intentado poner un parche nuevo sobre una herida que aún estaba abierta y sangrando. Lo que yo entiendo, replicó Verónica acercándose a él, es que estás permitiendo que el sentimentalismo te ciegue. Esa niña necesita disciplina, no que la consientan. Todos en el club de golf, mis amigas de Polanco, me preguntan por qué siempre está tan triste, tan apartada. ¿Qué quieres que les diga? ¿Que su padre prefiere hacerle quesadillas quemadas en lugar de enseñarle a comportarse en la mesa? Estás arruinando la imagen que hemos construido. Su discurso reveló su verdadera preocupación. El estatus, la apariencia, el qué dirán. Sofía no era una hija para ella, sino un accesorio que no estaba funcionando correctamente, una pieza defectuosa en su proyecto de vida perfecta. Esa noche, Arturo no pudo dormir. La culpa, un monstruo que había mantenido a raya con trabajo y distracciones, lo asaltó con una fuerza brutal. Se levantó y caminó descalzo por los pasillos silenciosos de la mansión. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Sofía y la abrió con cuidado. La encontró dormida, abrazada a un pequeño portarretratos que él no había visto antes. Se acercó y lo tomó. Era una foto de Elena sonriendo con una Sofía de 4 años en sus brazos. El dolor lo golpeó como una ola, un tsunami de recuerdos y remordimientos. Se dio cuenta de que en su propio duelo había sido egoísta. Había intentado reemplazar a la mujer que amaba en lugar de aprender a vivir con su ausencia, y en el proceso había abandonado a lo único que le quedaba de ella. Al día siguiente, Arturo canceló todas sus reuniones matutinas, una decisión que causó conmoción en su empresa. En lugar de ir a la oficina, esperó a que Sofía despertara. Cuando la niña bajó a desayunar, se encontró a su padre sentado a la mesa, no en el extremo opuesto, sino a su lado. No había un plato gourmet esperando, sino un tazón de fruta picada y un vaso de leche con chocolate, tal como a ella le gustaba. «Buenos días, princesa», dijo Arturo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pero que era un esfuerzo sincero. Sofía lo miró con sorpresa, sin saber cómo reaccionar ante esta nueva y desconcertante presencia paterna. El desayuno transcurrió en un silencio menos tenso que el del día anterior, un silencio de reconocimiento mutuo. Decidió llevarla él mismo a la escuela. Durante el trayecto en el lujoso auto blindado, intentó iniciar una conversación, pero sus intentos eran torpes, como si hablara un idioma que había olvidado. Le preguntó sobre sus clases, sus amigas, pero las respuestas de Sofía eran monosílabos. Arturo entendió que la confianza no se reconstruía con una sola acción, sino con una constancia que él no había tenido. Al llegar a la exclusiva escuela, en lugar de dejar que el chofer la acompañara a la entrada como siempre, él mismo se bajó del coche y la tomó de la mano para caminar con ella hasta la puerta. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía significó el mundo. Sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. La maestra de Sofía, una mujer joven y perceptiva llamada Laura, notó la presencia de Arturo y se acercó a él. «Señor de la Vega, qué bueno verlo por aquí. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Laura lo condujo a un pequeño cubículo y le habló con franqueza sobre la situación de Sofía. Le explicó que la niña se aislaba en el recreo, que apenas participaba en clase y que a menudo la encontraba mirando por la ventana con una expresión de profunda melancolía. «No es un problema de disciplina, señor. Es un problema de tristeza. Sofía está pasando por un duelo muy profundo y necesita apoyo. Necesita sentir que sus emociones son válidas.
Las palabras de la maestra fueron como un espejo que le devolvió a Arturo la imagen del padre que había sido, un fantasma ausente. Esa conversación fue el Leselotz, catalizador final para Arturo. Se dio cuenta de que no podía seguir delegando la sanación de su hija. Esa tarde, en lugar de volver a su imperio financiero, fue a una librería. Caminó por la sección infantil, sintiéndose completamente fuera de lugar entre estantes de colores y personajes de cuentos de hadas. Compró un libro sobre cómo lidiar con la pérdida, dirigido a niños, y también uno para él sobre paternidad en el duelo. Se sintió ridículo. El gran Arturo de la Vega, comprando libros de Mietin Pa, autoayuda, pero la necesidad de conectar con su hija era más fuerte que su orgullo. Estaba dispuesto a aprender a ser el padre que Sofía necesitaba, incluso si eso significaba empezar desde cero. Verónica, por supuesto, veía cada uno de estos cambios con un desprecio creciente. Cuando Arturo llegó a casa esa tarde con los libros en la mano, ella lo miró con sarcasmo. ¿Ahora eres psicólogo? Arturo, por favor. Lo que esa niña necesita es estructura, no más drama. Mis amigas me han recomendado un internado excelente en Suiza. Aire fresco, disciplina, los mejores tutores. Sería lo mejor para ella, para que aprenda a superar esto de una vez por todas. La sugerencia, hecha con la naturalidad de quien elige un destino de vacaciones, le revolvió el estómago a Arturo. La idea de enviar a su hija a miles de kilómetros de distancia, de externalizar su dolor a un país extranjero, le pareció una monstruosidad. La tensión entre ellos se convirtió en una guerra fría que se libraba en los silenciosos pasillos de la mansión. Cada gesto de Arturo hacia Sofía era visto por Verónica como una agresión directa. Una tarde Arturo encontró un viejo álbum de fotos de su vida con Elena y se sentó en la alfombra de la sala con Sofía para verlo. Le contaba historias detrás de cada foto, su voz quebrándose a veces. Sofía escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con un interés que no había mostrado antes. Verónica los interrumpió, alegando que revolcarse en el pasado no era saludable y que tenían una cena de gala a la que asistir, insistiendo en que debían mantener las apariencias por el bien de sus conexiones sociales. Arturo se negó a ir a la cena. Fue la primera vez que anteponía una noche tranquila con su hija a un compromiso social de alto nivel. Pidieron pizza, algo que jamás había cruzado las puertas de esa mansión, y comieron sentados en el suelo de la sala de cine, viendo una película de princesas. Sofía incluso soltó una pequeña carcajada en una de las escenas, un sonido que Arturo no había escuchado en tanto tiempo que le pareció la música más hermosa del mundo. Se dio cuenta de lo absurdo de su vida anterior. Una casa con 12 baños pero sin risas. Una mesa para 20 personas pero sin compañía. Una fortuna incalculable pero sin la riqueza de un momento tan simple como ese. El comportamiento de Arturo no tardó en llegar a oídos del círculo de élite de la Ciudad de México, gracias a las cuidadosas filtraciones de Verónica. En las conversaciones de sobremesa en los restaurantes de Mazarik, se empezó a rumorear que Arturo de la Vega estaba perdiendo el rumbo, que la muerte de su primera esposa finalmente le estaba pasando factura y que se estaba dejando manipular por su hija problema. Algunos socios comerciales le llamaron con una falsa preocupación, preguntándole si todo estaba bien, si no estaba descuidando el negocio. La presión externa comenzaba a montarse, un frente de batalla más en la guerra que libraba por recuperar a su familia. Pero Arturo ya no era el mismo hombre. Las críticas que antes lo habrían hecho dudar ahora reforzaban su convicción. Cada rumor, cada comentario malintencionado le recordaba por qué estaba luchando. No luchaba por mantener una imagen, sino por salvar el alma de su hija y en el proceso, la suya propia. Comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, a distinguir entre las personas que valoraban su fortuna y aquellas muy pocas que se preocupaban genuinamente por su bienestar. La soledad que antes sentía en medio del lujo se transformó en una fortaleza, un espacio donde podía reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos y verdaderos. Empezó a establecer pequeños rituales con Sofía. Todas las noches le leía un capítulo del libro que habían comprado. Hablaban sobre los personajes, sobre cómo se sentían. Lentamente Sofía comenzó a usar el lenguaje del libro para expresar sus propias emociones. Una noche, mientras hablaban de un personaje que extrañaba a su padre, Sofía le dijo en voz baja: a veces yo también me siento así, como si mamá estuviera en un viaje muy largo y no sé cuándo va a volver. Arturo la abrazó, sintiendo cómo el corazón de su hija latía contra el suyo. Y por primera vez no intentó ofrecerle una solución, simplemente compartió su silencio y su dolor. La relación entre Arturo y Verónica, mientras tanto, se deterioraba a una velocidad vertiginosa. Ya no había discusiones, solo un silencio gélido y cargado de resentimiento. Dormían en habitaciones
separadas. Verónica pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, refugiándose en sus almuerzos, sus compras y sus eventos de caridad, donde podía seguir desempeñando el papel de la esposa perfecta del magnate. La mansión se había dividido en dos territorios: el de Verónica, que abarcaba las áreas sociales y mantenía la apariencia de orden y lujo, y el de Arturo y Sofía, que se había reducido a la cocina, la habitación de la niña y la sala de cine, los únicos lugares donde se sentía que había vida. Arturo descubrió que ser padre implicaba una serie de habilidades que él no poseía. Un día intentó peinar a Sofía para la escuela y el resultado fue un desastre de nudos y ligas torcidas. Ambos terminaron riendo a carcajadas frente al espejo. Fue una risa genuina, liberadora. En ese momento Arturo comprendió que la perfección que tanto había buscado en su vida profesional y que Verónica intentaba imponer en su hogar era en realidad una prisión. La verdadera conexión se encontraba en la imperfección, en la vulnerabilidad de admitir que no sabía cómo hacerlo, pero que estaba dispuesto a aprender, sin importar cuán ridículo pareciera en el intento. La fuga de Verónica hacia su mundo social no era pasiva. Estaba tejiendo una red, construyendo una narrativa en la que ella era la víctima, la madrastra abnegada que luchaba contra un viudo inestable y una niña malcriada. Llamaba a sus amigas más influyentes, esposas de otros empresarios y políticos, para contarles su versión de la historia. «Estoy tan preocupada por Arturo», decía con un tono de falsa congoja. «No es el mismo desde que Elena murió. Y la niña, bueno, la niña lo manipula de una forma que no es sana. Necesita ayuda profesional, un ambiente más estructurado. Yo solo quiero lo mejor para ambos». Cada llamada era una semilla de duda plantada en el círculo de poder de Arturo. Un sábado por la tarde, Arturo decidió llevar a Sofía al Parque México, en La Condesa, un lugar al que solía ir con Elena. La diferencia con los exclusivos clubes a los que Verónica la llevaba era abismal. Aquí había niños corriendo, perros jugando, familias haciendo picnics en el césped. Era un caos vibrante y lleno de vida. Compraron un helado y se sentaron en una banca a observar a la gente. Sofía, que en los eventos sociales se encogía y desaparecía, aquí parecía relajarse. Incluso se atrevió a sonreírle a un niño que perseguía una pelota. Arturo observó su transformación y sintió una punzada de dolor al pensar en todo el tiempo que habían perdido en la jaula de oro que él mismo había construido. La creciente distancia entre Arturo y su mundo anterior se hizo evidente en una llamada con su abogado y socio más antiguo, Ricardo. «¿Estás seguro de lo que haces, Arturo? Me llegan rumores preocupantes. Dicen que estás descuidando el consorcio, que te has vuelto impredecible. Recuerda que la confianza es nuestro activo más valioso». Arturo escuchó pacientemente y luego respondió con una serenidad que sorprendió a Simporis. «Ricardo, mi activo más valioso está aprendiendo a andar en bicicleta en el pasillo de mi casa porque tiene miedo de caerse. Y por primera vez en mucho tiempo estoy ahí para sostenerla. El consorcio puede esperar». Colgó el teléfono, dejando a su socio sin palabras. Verónica entendió que estaba perdiendo el control de la situación. Su influencia sobre Arturo, que antes era absoluta, se había desvanecido. Él ya no la escuchaba, ya no le importaban sus opiniones sobre decoración, sobre eventos sociales o sobre cómo criar a Sofía. Su proyecto de vida, del cual Arturo era la pieza central y financiera, se estaba desmoronando. En su mente solo había una culpable: la niña. Veía a Sofía no como una niña en duelo, sino como una rival que le había arrebatado su posición y su futuro. Y eso era algo que no estaba dispuesta a tolerar, por lo que decidió que era momento de una jugada final y definitiva. La enfermedad de la primera esposa de Arturo, un cáncer agresivo y rápido, lo había traumatizado profundamente. Había sentido una impotencia absoluta al ver cómo todo su dinero y poder no podían hacer nada para salvar a la mujer que amaba. Esa impotencia se transformó en un miedo paralizante a volver a sentir dolor. Por eso había contratado a Verónica, casi como a una gerente de hogar y de vida, para que todo funcionara sin que él tuviera que involucrarse emocionalmente. Creía que si mantenía una distancia segura, si todo era perfecto y ordenado, no volvería a sufrir. Pero ahora se daba cuenta de que la distancia no lo había protegido del dolor, solo lo había aislado del amor. Sofía, por su parte, comenzaba a florecer bajo la nueva atención de su padre. Aunque la tristeza por su madre seguía presente, ya no era una nube negra que lo cubría todo. Había días en que reía carcajadas, días en que dibujaba soles en lugar de cielos nublados. Empezó a hablar más, a contarle a su padre cosas de la escuela, a pedirle su opinión. La armadura que se había construido para proteger su pequeño corazón comenzaba a resquebrajarse, permitiendo que la luz entrara.
Estaba redescubriendo a su padre y en el proceso estaba redescubriéndose a sí misma como una niña digna de amor y atención. El miedo más grande de Arturo ya no era el fracaso en los negocios, sino el fracaso como padre. Cada noche antes de dormir repasaba el día, preguntándose si había hecho lo correcto, si había dicho las palabras adecuadas, si había escuchado con suficiente atención. El hombre que nunca había dudado de sus decisiones empresariales ahora vivía en un estado de constante incertidumbre sobre su capacidad para criar a su hija. Era un territorio nuevo y aterrador, pero también era el único lugar donde sentía que su vida tenía un propósito real. Estaba cambiando, mudando una piel de arrogancia y control por una de humildad y presencia. La burocracia de la vida escolar era otro obstáculo inesperado. Arturo asistió a su primera reunión de padres y maestros y se sintió completamente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a dirigir reuniones, a imponer su agenda. Aquí tenía que escuchar, tomar notas y hacer preguntas sobre el progreso académico y social de su hija. Otros padres lo miraban con una mezcla de curiosidad y reverencia. El famoso magnate sentado en una silla de plástico. Pero a Arturo no le importó. Estaba allí por Sofía y estaba dispuesto a aprender a navegar por ese mundo, por muy ajeno que le resultara. El trauma de Sofía se manifestaba de formas inesperadas. A veces, una palabra o un olor desencadenaban una crisis de llanto. Arturo aprendió a no entrar en pánico, a no intentar solucionar su dolor. Simplemente se sentaba con ella, la abrazaba y le permitía sentir. Aprendió que su trabajo no era hacer desaparecer la tristeza, sino mostrarle a Sofía que no tenía que enfrentarla sola, que él estaría a su lado sin importar la intensidad de la tormenta. Este proceso de acompañamiento lo estaba sanando también a él, obligándolo a confrontar su propio duelo reprimido. Verónica sentía que el tiempo se le agotaba. La transformación de Arturo era cada vez más evidente y sólida. Ya no era una fase, era un cambio fundamental. Su última esperanza era acorralarlo, forzarlo a tomar una decisión que lo devolviera a la normalidad, a la vida de apariencias y control que ella necesitaba para sobrevivir. Preparó su ultimátum con la frialdad de un estratega militar, eligiendo el momento y el lugar para dar el golpe de gracia, convencida de que el viejo Arturo, el hombre práctico y temeroso del desorden emocional, todavía existía en algún lugar dentro de él y que, bajo la presión adecuada, resurgiría. La conexión afectiva entre Arturo y Sofía se fortalecía con cada pequeño acto cotidiano. Cocinar juntos los fines de semana se convirtió en una tradición, llenando la cocina de harina y risas. Le enseñó a andar en bicicleta en el enorme y vacío salón de baile de la mansión. Leían cuentos por la noche, donde Arturo hacía voces graciosas para los personajes. Estos momentos, triviales para cualquier otra familia, eran para ellos ladrillos sagrados con los que estaban reconstruyendo un hogar sobre las ruinas de una casa. Estaban creando sus propios recuerdos, su propia historia, una que no era un reemplazo del pasado, sino una continuación llena de esperanza. La crítica social, instigada por Verónica, llegó a un punto álgido durante una subasta benéfica a la que Arturo se vio obligado a asistir. Mientras él conversaba con un posible inversor, escuchó a un grupo de mujeres amigas de Verónica cuchichear a sus espaldas. Pobre Arturo, se ve perdido. Dicen que la niña lo tiene completamente dominado. Es una pena con lo brillante que era. Arturo se dio la vuelta y las enfrentó con una mirada tranquila. Tienen razón, dijo, su voz resonando en el silencio repentino. Estoy completamente dominado por el amor a mi hija. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida. Su respuesta las dejó sin palabras y marcó su ruptura definitiva con ese mundo superficial. La enfermedad de la soledad había carcomido a Arturo durante años, incluso cuando estaba casado con Elena. Su dedicación al trabajo los había distanciado mucho antes de que el cáncer apareciera. Ahora se daba cuenta de que la soledad no era la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión. Y la conexión que estaba forjando con Sofía era el antídoto más poderoso. Por primera vez en su vida adulta no se sentía solo. Se sentía necesario, se sentía amado por quien era, no por lo que tenía. Esta revelación fue profundamente liberadora. Sofía también estaba cambiando su relación con el recuerdo de su madre. Antes, pensar en ella era solo dolor. Ahora, gracias a las historias de Arturo, podía recordar los momentos felices, la risa, el amor. Su madre ya no era solo una ausencia dolorosa, sino también una presencia cálida en su memoria. Arturo le había devuelto a su madre, no en persona, sino en espíritu, permitiéndole integrarla en su vida de una manera sana y amorosa, como una fuente de fortaleza y no solo de tristeza. El miedo interno de Arturo a no ser suficiente, a no saber cómo ser un buen padre sin un manual de instrucciones persistía, pero ahora era un miedo que lo impulsaba a mejorar.
no a paralizarse. Aceptó su ignorancia como un punto de partida. Se inscribió en un taller para padres viudos, buscando consejo y comunidad. El magnate que siempre había tenido todas las respuestas ahora estaba aprendiendo a hacer preguntas, a escuchar, a admitir su vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad encontró una fuerza que nunca supo que poseía. El obstáculo de la burocracia se extendió a su propia empresa. Su nueva dedicación a su vida personal significaba que tenía que delegar más, confiar en su equipo. Algunos ejecutivos, acostumbrados a su microgestión, lo vieron como una señal de debilidad. Otros, sin embargo, vieron una oportunidad para crecer y tomar más responsabilidad. Arturo estaba reestructurando no solo su familia, sino también su imperio, basándolo en la confianza y el empoderamiento en lugar del control absoluto. Estaba aprendiendo que el verdadero poder no reside en hacerlo todo uno mismo, sino en inspirar a otros. La fuga de Verónica de la realidad de su matrimonio fallido la llevó a planificar una última y grandiosa fiesta en la mansión. Sería una demostración de fuerza, una forma de mostrarle a su círculo social y a sí misma que todo estaba bajo control, que la familia de la Vega seguía siendo el epítome del éxito y la perfección. Invitó a lo más selecto de la sociedad mexicana, planeando cada detalle con una precisión obsesiva. La fiesta sería el escenario de su confrontación final, el lugar donde Arturo tendría que elegir entre su mundo de poder y prestigio y la nueva vida desordenada y emocional que había comenzado a construir con su hija. La tensión en la mansión era palpable, una electricidad estática que precedía a la tormenta. Arturo sabía que la confrontación era inevitable. Verónica y él eran dos trenes corriendo en direcciones opuestas en la misma vía. El choque era inminente, pero a diferencia del pasado, Arturo ya no le temía al conflicto. Sabía por qué estaba luchando. Miraba a Sofía, que ahora dormía plácidamente, con una expresión de paz que no había tenido en años, y entendía que no había nada en el mundo, ninguna empresa, ninguna fortuna, ninguna imagen social, que fuera más importante que proteger esa paz. Estaba listo para la batalla final. La noche de la fiesta, la Cinto en mansión se transformó en un escaparate de la opulencia de la Ciudad de México. Candelabros de cristal arrojaban una luz brillante sobre un mar de rostros sonrientes y joyas deslumbrantes. Políticos, empresarios y figuras del espectáculo se mezclaban, sus risas resonando huecas en los oídos de Arturo. Él se movía entre sus invitados como un fantasma, con una copa de whisky intacta en la mano. Cada conversación superficial, cada cumplido vacío sobre su éxito le recordaba la abismal distancia entre la persona que todos veían y el hombre que estaba luchando por nacer en su interior. Observaba a Verónica, radiante en un vestido de diseñador, la anfitriona perfecta, y en su sonrisa calculada solo veía el abismo que se había abierto entre ellos, un cañón de valores y prioridades irreconciliables. La confrontación que ambos habían estado evitando finalmente estalló en la biblioteca, un santuario de caoba y cuero lejos de las miradas curiosas. Verónica cerró las pesadas puertas dobles. Detrás de ella su sonrisa de anfitriona desvaneciéndose para revelar una máscara de furia fría. «No puedo seguir con esta farsa, Arturo», comenzó, su voz un siseo bajo y controlado. «Has convertido mi hogar en un circo de sentimentalismo. Te pasas el día jugando al padre del año mientras nuestro mundo, el mundo que yo he ayudado a construir, se desmorona. Mis amigas me miran con lástima. Tus socios dudan de tu capacidad. ¿Y todo por qué? ¿Por los caprichos de una niña que se niega a superar su pasado?» Arturo la escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada palabra de ella solidificaba su resolución. Ya no había rastro del hombre que se dejaba intimidar por la opinión pública. «Lo que tú llamas caprichos, Verónica, es el dolor de una niña de 7 años que perdió a su madre. Y lo que llamas nuestro mundo es una burbuja de apariencias que me estaba asfixiando. No me importa lo que piensen tus amigas o mis socios. Me importa lo que siente mi hija». Su calma la enfureció aún más. Para ella, esa tranquilidad no era signo de fortaleza, sino de locura, una abdicación incomprensible de todo lo que ambos, supuestamente, habían valorado y por lo que habían luchado en su unión. «No te atrevas a hablarme de sentimientos», espetó Verónica, su voz subiendo de tono. «Yo fui la que tuvo que recoger los pedazos después de la muerte de Elena. Yo fui la que convirtió esta casa fría en un hogar digno de tu estatus. Yo te di una familia perfecta, una imagen impecable, y tú lo estás destruyendo todo por consentir a una niña que necesita límites, no más lágrimas». Se acercó a él, su rostro a centímetros del suyo, sus ojos brillando con una determinación helada. Era el momento que había estado esperando.
El momento de poner las cartas sobre la mesa y forzar su mano, convencida de que su lógica pragmática prevalecería sobre la recién descubierta emotividad de su esposo. Entonces lanzó su ultimátum, cada palabra afilada como un trozo de vidrio. Así que esta es tu elección. Arturo, es muy simple. O Sofía se va a ese internado en Suiza el próximo mes, un lugar donde profesionales pueden darle la disciplina y la estructura que necesita para convertirse en una joven funcional, y nosotros podemos recuperar nuestra vida y nuestra posición, o te pido el divorcio. Un divorcio que te aseguro será muy público y muy costoso. Elige. La amenaza quedó flotando en el aire denso de la biblioteca, un veneno que buscaba paralizarlo, forzarlo a volver al camino de la conveniencia y el control. Por un instante aterrador y angustioso, Arturo dudó. La mención del internado activó una parte de él que aún no había muerto del todo. El empresario pragmático, el hombre que resolvía problemas complejos con soluciones drásticas y eficientes. ¿No sería en el fondo lo más fácil? Profesionales que sabrían cómo manejar el duelo de Sofía, un ambiente estructurado, lejos de la tensión de su fallido matrimonio. Él podría visitarla, llamarla, seguir proveyendo. Su mente, entrenada para sopesar costos y beneficios, le presentó la opción como una salida lógica. Una forma de proteger a Sofía del desastre inminente de su divorcio y a la vez de protegerse a sí mismo de un dolor y una responsabilidad para los que no se sentía preparado. La duda se reflejó en su rostro, un titubeo que le dio a Verónica una falsa sensación de victoria. Vio en sus ojos el regreso del hombre que ella conocía, el hombre controlable, el que siempre elegía el camino de menor resistencia emocional. Sonrió para sus adentros, creyendo que había ganado, que había logrado arrinconarlo con éxito. No entendía que esa duda no era una señal de debilidad, sino la última batalla interna de Arturo, el estertor final de su antiguo yo antes de ser vencido para siempre. Estaba sopesando no dos opciones, sino dos vidas, dos versiones de sí mismo, el magnate solitario y el padre presente. Mientras esa guerra se libraba en su interior, sus ojos se apartaron de Verónica y vagaron sin rumbo por el salón principal a través de una rendija de la puerta de la biblioteca. Y entonces la vio. En un rincón oscuro del inmenso salón, al pie de la gran escalera de mármol, estaba Sofía. No debería haber estado allí, se suponía que estaba dormida en su cama. No estaba llorando ni haciendo ruido, simplemente estaba de pie, una figura diminuta y solitaria en la inmensidad de la casa, invisible para todos los invitados que reían y bebían a pocos metros de ella. Su presencia era un grito, silencioso que solo él pudo escuchar. La niña no sostenía un juguete ni una muñeca. En sus pequeñas manos aferraba con fuerza el portarretratos con la foto de su madre. Lo abrazaba contra su pecho como si fuera un escudo, como si el rostro sonriente de Elena fuera la única ancla en el mar de incertidumbre y miedo que la rodeaba. Tenía la mejilla apoyada contra el frío cristal de la foto, buscando el calor de un recuerdo, la protección de un fantasma. La imagen era devastadora en su simpleza y, en su profunda carga de abandono, era la personificación de todo lo que él había hecho mal, de la soledad a la que había condenado a su propia hija en su egoísmo. Esa visión, la de su hija buscando consuelo en una imagen porque no lo encontraba en su padre, fue como una descarga eléctrica que fulminó cualquier rastro de duda en Arturo. La lógica del empresario, los miedos del viudo, las presiones sociales, todo se desvaneció, reducido a cenizas por la llama de un amor paternal que finalmente despertó con toda su furia. Ya no había elección, ya no había dos caminos, solo había uno, el que lo llevaba hacia su hija. La imagen de Sofía, pequeña y desamparada, se grabó en su alma y redefinió todas sus prioridades en un solo instante. Ignorando por completo a Verónica, que lo miraba con expectación esperando su respuesta, Arturo se dio la vuelta y caminó fuera de la biblioteca. Atravesó el salón lleno de gente sin ver a nadie, sus ojos fijos únicamente en la pequeña figura de su hija. Los invitados se apartaron a su paso, sus conversaciones muriendo al sentir la intensidad que emanaba de él. El tiempo pareció ralentizarse mientras él cruzaba el suelo de mármol. Cada paso una renuncia a su vida anterior y una promesa para su futuro. El ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano, un eco de un mundo que ya no le pertenecía. Se arrodilló frente a Sofía, el costoso tejido de su traje de diseñador arrugándose sin que le importara en lo más mínimo. Quedó a su altura, mirándola directamente a los ojos. Las lágrimas asomaron a los suyos, lágrimas de arrepentimiento, de dolor y de un amor tan inmenso que apenas podía contenerlo. Puso una mano temblorosa sobre el portarretratos que ella aferraba, uniendo su mano a la de ella sobre la imagen de Elena. Su voz, cuando finalmente habló, estaba quebrada, rota por el peso de su revelación. «Perdóname», susurró.
una palabra que contenía un universo de disculpas. Perdóname, mi vida. Perdóname por no haberte escuchado antes. Perdón por haber tardado tanto en despertar. Sofía lo miró y en sus ojos infantiles hubo un destello de comprensión, una aceptación silenciosa de esa disculpa que había esperado durante 2 largos años. Las lágrimas comenzaron a brotar también de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Arturo la abrazó con una fuerza protectora, enterrando su rostro en el cabello de la niña, inhalando su aroma infantil como si fuera el aire que necesitaba para vivir. Sintió como el pequeño cuerpo de Sofía se relajaba en sus brazos, cómo la tensión que la había mantenido rígida durante tanto tiempo finalmente se disolvía en ese abrazo redentor. Aún arrodillado abrazando a su hija, levantó la vista. Verónica estaba de pie en la puerta de la biblioteca, observando la escena con una expresión de absoluto desconcierto y derrota. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados silenciosos, y entonces, con una voz clara, firme y desprovista de cualquier ira, solo llena de una certeza inquebrantable, Arturo pronunció la sentencia que sellaría su pasado y definiría su futuro. Mirándola directamente dijo: «La puerta está abierta. Mi hija se queda». Era su redención, la elección definitiva del amor sobre la apariencia, del hogar sobre la casa, del padre sobre el magnate. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La fiesta terminó en un abrupto silencio. Los invitados, sintiendo el peso de un drama que no comprendían del todo, se despidieron con prisas y murmullos. Verónica no dijo una palabra más. La derrota en sus ojos fue más elocuente que cualquier grito. Al día siguiente, los abogados de Arturo recibieron una sola instrucción: iniciar los trámites de divorcio con la máxima celeridad y generosidad. No hubo peleas ni escándalos. Arturo manejó el fin de su matrimonio como una de sus adquisiciones empresariales, de forma limpia, eficiente y definitiva. Le cedió a Verónica una parte considerable de su fortuna, no por obligación legal, sino por el deseo de cerrar ese capítulo de su vida para siempre, comprando con dinero la paz que ella nunca le había dado. Ella desapareció de sus vidas tan silenciosamente como había llegado, un fantasma de un pasado artificial. El primer acto de su nueva vida fue poner en venta la fría mansión de Lomas de Chapultepec. Cada rincón de esa casa le recordaba su negligencia, la soledad de su hija y la opulencia vacía en la que había intentado ahogar su dolor. Junto a Sofía, empacaron solo lo esencial, no los objetos de valor, sino los tesoros del corazón, las fotografías de Elena, los dibujos de la niña, los libros que ahora leían juntos. El proceso fue un ritual de purificación, un acto de despojarse de una piel que ya no les pertenecía. Dejaron atrás el mármol, el cristal y el silencio, en busca de un lugar al que realmente pudieran llamar hogar, un espacio definido por el afecto y no por la arquitectura. Encontraron su refugio en Ménilmontant, una casa antigua y remodelada en el corazón de la Condesa, un barrio vibrante y lleno de vida. La nueva casa, con sus pisos de madera que crujían y sus paredes llenas de color, era la antítesis de la mansión. Tenía un pequeño jardín trasero donde plantaron flores juntos y una cocina lo suficientemente grande para 2 personas que cocinaban con más entusiasmo que habilidad. Por primera vez Arturo colgó los dibujos de Sofía en el refrigerador, un pequeño acto de desorden que se sintió como la más grande de las victorias. Estaban construyendo no solo un nuevo hogar, sino un nuevo concepto de familia, basado en la calidez, la presencia y la aceptación de la hermosa imperfección de la vida. Los meses siguientes se convirtieron en un montaje de primeras veces. Vimos a Arturo asistiendo a una reunión de la escuela, sentado en una silla diminuta, escuchando atentamente a la maestra Laura mientras le hablaba de los progresos de Sofía. Lo vimos en el supermercado empujando un carrito y discutiendo con su hija sobre qué marca de cereal comprar. Lo vimos en el parque enseñándole a Sofía a patinar, sosteniéndola para que no se cayera y celebrando sus pequeños avances con un entusiasmo genuino. Cada una de estas escenas, tan ordinarias para el resto del mundo, era para ellos un hito extraordinario en su viaje de reconstrucción. Un paso más lejos del pasado y más cerca de un futuro lleno de esperanza. El cambio más significativo se produjo en su vida profesional. Arturo reestructuró por completo su conglomerado. Delegó la mayor parte de las operaciones diarias a un nuevo director ejecutivo en el que confiaba, un hombre que valoraba el equilibrio entre el trabajo y la vida. Su papel pasó de ser el de un microgestor obsesivo al de un visionario estratégico, lo que le liberó una cantidad de tiempo que nunca creyó posible. Ya no vivía para trabajar, ahora trabajaba para vivir, y su vida era Sofía,
Sus antiguos socios y rivales no entendían su nueva filosofía, pero los resultados de la empresa, ahora dirigida por un equipo empoderado, nunca fueron mejores, demostrando que el verdadero liderazgo no se basa en el control, sino en la confianza. Arturo aprendió a cocinar, o al menos lo intentó. Sus primeros platillos fueron desastres cómicos que terminaban con ambos, padre e hija, riendo a carcajadas y pidiendo comida a domicilio. Pero no se rindió. Compró libros de cocina, vio tutoriales y poco a poco sus creaciones se volvieron comestibles e incluso deliciosas. La cocina se convirtió en su nuevo punto de encuentro, un lugar para hablar del día, para compartir silencios cómodos y para crear nuevas tradiciones. El aroma de sus platillos, ya fueran exitosos o no, impregnaba la casa con un calor y un amor que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado jamás en su vida anterior. La transformación de Sofía fue la prueba más evidente del éxito de su nueva vida. La niña triste y asustada se desvaneció, dando paso a una Sofía alegre, curiosa y llena de confianza. Hizo nuevas amigas en su escuela de barrio, se unió al equipo de natación y descubrió un talento para la pintura. Su risa se convirtió en la banda sonora de la casa. El duelo por su madre no desapareció, pero se transformó. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba el amor que había recibido y que ahora formaba parte de su fortaleza. Podía hablar de su madre con una sonrisa nostálgica, compartiendo recuerdos con su padre sin que el dolor los abrumara. Sintiendo que su propia sanación no podía ser un acto egoísta, Arturo decidió darle un propósito más grande a su dolor y a su fortuna. Con una inversión inicial de $50 millones, creó la Fundación Elena de la Vega, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo psicológico, emocional y educativo a niños y adolescentes que habían sufrido la pérdida de uno o ambos padres. Quería asegurarse de que ningún otro niño se sintiera tan solo y perdido como se había sentido Sofía, y que ningún otro padre se sintiera tan incompetente y culpable como se había sentido él. El trabajo en la fundación le dio a Arturo un nuevo sentido de propósito que trascendía las ganancias y las cifras. Se involucró personalmente, no solo como el principal benefactor, sino como un miembro activo del consejo. Escuchaba las historias de otras familias, compartía su propia experiencia y ayudaba a diseñar programas que tuvieran un impacto real. Canalizó su dolor, su culpa y su amor por Elena en un legado de compasión y esperanza. Descubrió que la verdadera riqueza no consistía en acumular, sino en dar, y que al ayudar a sanar a otros, él mismo encontraba la paz que tanto había anhelado. La resolución de su historia no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real y significativa. Arturo y Sofía no olvidaron su pasado ni el dolor que habían atravesado, pero aprendieron a llevarlo consigo como parte de quienes eran. Se convirtieron en un equipo, en una familia de dos que había enfrentado la tormenta y había salido del otro lado no ilesa, pero sí más fuerte, más unida y más consciente de lo que realmente importa. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de que el amor de un padre, una vez despertado, tiene el poder de reconstruir mundos y sanar las heridas más profundas del alma. Epílogo. 3 años después, el sol de una tarde de primavera bañaba el Parque México. Sofía, ahora con 10 años, corría por el césped, su cabello castaño ondeando al viento, su risa clara y fuerte resonando entre los árboles. Ya no era la frágil muñeca de porcelana, sino una niña vibrante, llena de una energía y una alegría contagiosas. Arturo, sentado en una banca, la observaba con una sonrisa serena. Vestía unos jeans y una simple camisa de algodón, muy lejos de los trajes impecables que solían ser su armadura. Ya no era el magnate agotado, sino un padre relajado y presente, cuyo mayor tesoro era la felicidad de su hija. Una mujer de sonrisa, cálida y ojos amables, se acercó a ellos, caminando con una familiaridad tranquila. «Veo que alguien tiene energía de sobra hoy», dijo, su voz melodiosa. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con naturalidad. «Isabel, papá me está enseñando a lanzar el frisbee, pero él es muy malo», exclamó la niña entre risas. Isabel le guiñó un ojo a Arturo. «Bueno, para eso estoy aquí, para darles algunas lecciones a ambos». La interacción era fácil, genuina, desprovista de la tensión y la formalidad que habían definido las relaciones anteriores de Arturo. Era evidente que Isabel era una presencia bienvenida y constante en sus vidas. Isabel era una de las principales psicólogas infantiles de la Fundación Elena de la Vega. Arturo la había conocido a través de su trabajo, y su relación había florecido lentamente, construida sobre una base de respeto mutuo, valores compartidos y una profunda comprensión del duelo y la sanación. No había intentado reemplazar a Elena, y Arturo no la buscaba como una sustituta.
Era algo nuevo, algo diferente, una conexión nacida de su nueva vida, no de las cenizas de la anterior. Representaba la promesa de que era posible volver a amar, pero solo después de haberse curado a uno mismo. Arturo se levantó y se unió a ellas. Isabel le pasó un brazo por la cintura de forma casual y él la rodeó con el suyo. Los tres se quedaron de pie por un momento, observando a los perros jugar en la distancia, una imagen perfecta de una familia moderna, reconstruida y feliz. No era la familia perfecta de las revistas que Verónica había anhelado, sino algo mucho mejor. Una familia real, forjada en la adversidad y cimentada en el amor incondicional, la presencia y la certeza de que sin importar lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro. El ciclo de dolor se había cerrado, dando paso a uno de esperanza y segundas oportunidades. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.